va a ser tediosa, cansada, aburrida, le traerá pesar. Pero hermanos, si por medio de su palabra el Señor ha abierto nuestro entendimiento y vemos lo hermoso, lo maravilloso, lo grande que es nuestro Señor, pues vamos a leer San Mateo con la ayuda del Señor. San Mateo 5, 43 al 48, con la ayuda del Señor, y después vamos a orar. Vamos a pedir a nuestro Dios que Él sea con nosotros en esta hora. Y voy a pedir con todo respeto a nuestra hermana Mirna. Ya se me andaba olvidando el nombre, ¿verdad? No, hermana, nuestra hermana Mirna, que sea ella quien ore a Dios y que pida al Señor de su gracia y de su misericordia y que nos dé luz para poder entender su palabra, que es una palabra hermosa y maravillosa. San Mateo 5, 43 al 48, con la ayuda del Señor. Si Dios permite, terminaremos esta parte. Pues si no, hermanos, continuaremos, pero vamos a ir pues como Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. San Mateo 5, 43 al 48, ¿ya lo tienen? ¿Pueden dar gloria a Dios? Bueno, leemos todos y dice: mas yo os digo, amad. Me equivoqué, hermanos. San Mateo 5, 43, todos juntos, 43, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oramos. Oramos, hermanos. Maravilloso Dios y buen Padre que moras en gloria, en el nombre bendito y santo de Cristo nos acercamos nuevamente delante de tu presencia. Agradecidos, Señor eterno, por este grande honor, este privilegio tan grande que tú nos das de estar reunidos en este santo lugar en tu nombre. Hemos expuesto las necesidades que hay en tu iglesia y creemos que tú has de obrar conforme a la multitud de tus piedades. Pero ahora nos ocupa un momento muy especial, Señor, el ser alimentados con el consejo de tu palabra. Para este trabajo, Señor, has preparado la vida de tu siervo, mi hermano que está al frente. Te ruego que tú lo respaldes, que tú lo uses para gloria de tu nombre. Tú ya, Señor, has derramado de tu gracia sobre su vida para que él pueda exponer esta palabra. Úsalo como tú quieras, mi buen Dios. Y todos los que estamos aquí presentes, te rogamos que tú seas en nuestra vida. Abre el entendimiento nuestro para poder aprender más y más de tu palabra, Señor, para poder atesorar el consejo maravilloso de tu palabra, mi buen Dios. Permite que tu palabra en esta hora sea como martillo que quebranta la piedra, Señor. Habla a la vida nuestra, porque en verdad hay una grande necesidad de acuerdo a lo que ya hemos leído, Señor eterno. Por eso te rogamos que seas tú el que obre en la vida nuestra, Padre celestial. Solamente tú eres el que puede obrar en la vida nuestra, Señor, porque te necesitamos en grande manera. Nos dejamos a tu especial cuidado y te rogamos que tú nos ayudes. Por Cristo te lo pedimos, mi buen Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, hermana. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Pues primero, Dios, pongamos toda nuestra atención para poder, hermanos, comprender lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, porque este es el último ejemplo que usa el Señor Jesús para ilustrar la mala interpretación, hermanos,
una interpretación deficiente de los fariseos. Y el propósito de estos 6 ejemplos era para explicar en qué sentido la justicia del reino era superior a la justicia de los fariseos. Y permítame tantito hacer un breve resumen, que en los versículos 21 al 26 el Señor explica el significado del 6º mandamiento de no matarás. Ya vimos esto. Del 27 al 30 el Señor explica el 7º mandamiento de no cometerás adulterio. 31 al 32 vimos acerca del divorcio. 33 al 37 vimos acerca de los juramentos. Del 38 al 42 vimos, hermanos, la venganza personal. Y hoy veremos el 6º ejemplo del capítulo. Hoy veremos qué dice la ley. ¿Qué dice la ley de cómo debemos comportarnos con nuestros enemigos? Y el Señor, hermano, nos habla que echemos a un lado esa autoestima que tenemos de nosotros, una autoestima muy alta que tenemos de sí mismo, que nos llega a hacer pensar que todo aquel que nos hace daño, ¿le han hecho daño a usted? Que esa autoestima alta, hermanos, acerca de nosotros mismos nos llega a hacer pensar que aquella persona que nos hizo daño tiene que recibir su ¿qué? Sí, su merecido. Y es acerca del yo del que nos habla en esta parte escritural. El cristiano, hermanos, el cristiano, sabemos que ha muerto al yo, a sus propios intereses, a su voluntad, para seguir ahora los intereses, los deseos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la persona vengativas, ¿por qué son vengativas? Pues porque tienen un alto concepto de sí mismas. Estas personas vengativas, hermanos, se vengan, ¿por qué? ¿Por qué no se dejan? Porque ellos piensan que valen mucho y responden de esa forma cuando alguien los daña en algún sentido. Y hermanos, nosotros venimos a Cristo en busca de misericordia, ¿o no? Y hemos venido a buscar misericordia por todos nuestros pecados. Y nuestros ojos fueron abiertos. ¿Y qué tenemos delante de Dios para ofrecer y alcanzar misericordia? Nada. Entonces, hermanos, ¿por qué debemos comportarnos como la gran cosa? Si nos comportamos como la gran cosa, entonces esto es contradictorio a lo que nosotros creemos. Es contradictorio. Si un cristiano ha aceptado que es un pecador, que merece el infierno, entonces, ¿por qué se ofende tan fácilmente? ¿Por qué se ofende? ¿Por qué se le hace tan difícil de perdonar? Ahora el Señor, por medio de su palabra, veremos que el verdadero cristiano no solo debe de estar dispuesto a sufrir el agravio, hermanos, también debe de estar dispuesto a amar a aquel quien le ha hecho ¿qué? ¿Que le ha hecho qué? ¿Feliz? Daño. Si usted se dice ser cristiano, hay una demanda del Señor. Hay una demanda. Él espera que ame, hermanos, que a aquel pues que nos aborrece, hermanos. Si somos cristianos genuinos, debemos de procurar el bien. Si usted se dice ser cristiano, yo soy cristiano, debo de procurar el bien a aquel que me hace mal. Debo amar a mi enemigo. Debo amar a mi enemigo. Si no estamos dispuestos de hacerlo, lo que el Señor Jesús dice, si usted dice no, yo no, ¿por qué? Entonces deberíamos de quitarnos el nombre de cristiano, porque no tenemos ese derecho de llamarnos así. Seguidor de Cristo, hermanos, y no amar a nuestro enemigo. Por eso es importante esto que estamos viendo, hermanos. Primero veremos la enseñanza de los escribas y fariseos. ¿Qué enseñaban ellos en relación a nuestros enemigos? Después veremos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre este punto. Veamos primero el 43 que dice, e inicia como siempre, hermano. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Hermanos, vemos nuevamente cómo los escribas tuercen la ley a su conveniencia, para sus propósitos. Y hoy en día, hermanos, pasa lo mismo. Por eso es que es tan importante que usted le ponga empeño e interesa la palabra de Dios. Porque los escribas torcían, hermanos, las Sagradas Escrituras. Y pasa lo mismo. Veíamos, si usted asistió el domingo en la tarde, veíamos cómo hoy en día, hermanos, muchos enseñan a otro ¿qué? ¿A otro qué? A otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Y todo esto otro, hermano, es bien aceptado por muchos. Y hermanos, muchos enseñan esto, otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, con tal de llevar a cabo sus malos propósitos. Ahora, hermanos, regresando al texto, en ningún lugar de la ley Dios mandó o incitó a los israelitas a odiar a sus enemigos. No mandó a hacer eso. A sus enemigos personales. Lo que estaba en la ley, hermanos, es amarás a tu prójimo. Pero lo segundo no. El de aborrecerás a tu enemigo. ¿Esto estaba en la ley? No, no estaba en la ley. Veamos, hermanos, la cita donde los escribas tomaban esta parte para sacar sus interpretaciones. Y uno puede decir, no, eso sí está en la ley. ¿Por qué? Porque ahí hay no, hermanos, no estaba en la ley. Pero ellos tomaban de Levítico 19, 17 y 18 para sacar esta parte de aborrecerás a tu enemigo. Levítico 19, le voy a leer para usted. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Hermanos, puede ver que el Señor pedía a su pueblo amor a su prójimo. Pedía amor a su prójimo, ¿o no es así? Sí, pero uno entonces se puede preguntar, entonces, ¿de dónde sacaron los escribas y los fariseos esta enseñanza que ellos daban? ¿De dónde lo sacaron? Mire, como ellos eran demasiado, podríamos decir, orgullosos, ellos adaptaban la ley, hermanos, a su conveniencia, rebajaban sus demandas. Y hermanos, la ley dice que debemos amar al prójimo. Y como lo que vimos también hace 8 días es parecido, pero un fariseo por su orgullo no iba a amar a aquel a quien a él pues no lo amara. Por su orgullo él no iba a amar. Si él no me ama, yo no lo tengo que amar. Entonces él limitó la palabra prójimo. Limitó la palabra prójimo. El fariseo decía, pues es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es? Entonces, mire la lógica de ellos. Amarás a tu prójimo y el que no es tu prójimo, tienes permiso de Dios para aborrecerlo. ¿Tiene lógica? Y uno dice, bueno, sí, dice que amarás a tu prójimo, pero el que no es tu prójimo, pues si ese no es mi prójimo, pues entonces tengo derecho ¿de qué? De aborrecerlo. Limitaron la palabra prójimo. Éxodo 11, 2 y 3. Dice la palabra de Dios, habla ahora al pueblo y que cada uno demande a su vecino. Y ahí vamos despacio, hermanos. Éxodo 2, 11, 2 y 3. Y dice que cada uno demande a su vecino. Aquí, hermanos, su vecino no era un israelita. Estaban hablando al pueblo de Israel, pero cuando dice cada uno demande a su vecino, aquí no se refiere a uno de sus hermanos israelitas. Estaba hablando de quién, sí, del pueblo de los egipcios. Y dice, y cada una a su vecina, vaso de plata y de oro. Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Ahora, mire, la palabra Reina Valera traduce como vecino. Es exactamente la misma palabra hebrea que traduce en Levíticos 19, 18, hermanos, que traduce prójimo. Es la misma palabra que traduce prójimo. Entonces, Éxodo 11, 2, cuando dice cada uno demande a su vecino, es lo mismo decir, hermanos, es igual decir a su prójimo. Y su prójimo eran ¿quiénes? Los egipcios. Y los egipcios eran sus prójimos. Y los egipcios lo habían oprimido durante ¿cuántos años?
Y eran sus prójimos. Y ahí vayamos entendiendo eso, hermanos. Ahora leemos en Levítico 19, 33 y 34 cuando dice, porque ese está al final de lo que ya leímos arriba, pero veamos cómo dice, hermanos, Levítico 19, 33 al 34. Cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis, como a un natural de vosotros tendráis, dice, al extranjero que peregrinar entre vosotros, y ámalo como a ti mismo. ¿Se da cuenta, hermanos? Vemos la misma orden que hay en Levítico 19, 18, cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en Levítico 19, 33 dice, amarás a tu extranjero como a ti mismo. Entonces, ¿qué podemos entender? Que la palabra prójimo, la palabra extranjero, son sinónimos. Y en el mismo, lo podemos ver en el mismo capítulo 19, hermanos, que dimos lectura de Levítico. Nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo la palabra prójimo no era limitado como los fariseos lo entendían. Hay una parte, hermanos, de la Biblia donde el Señor ilustra más claro lo del prójimo. Y yo creo que ustedes sabrán esta parte de las Sagradas Escrituras que está en San Lucas 10:25 en adelante. Cuando se acercan y dice que, voy a leer para ustedes, es aquí un doctor de la ley se levantó tentándole diciendo, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y hermanos, pues este hombre quería salvarse, ¿por qué? Pues por obras. Y bueno, ¿quieres salvarte por obras? Y dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí es donde el Señor le ilustra quién es su prójimo. ¿Quién es su prójimo? Bueno, y dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole en medio muerto. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios, hermanos, y descendió un sacerdote y pasó ¿qué? De un lado y se fue. Y vino un levita, ¿qué hizo también? Pasó a un lado. Mas un samaritano dice que transitaba viendo cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Ahora, hermanos, sabemos que los judíos amaban a los samaritanos, aborrecían a los samaritanos. Para un judío, hermanos, un samaritano era como un perro delante de sus ojos. Era lo más bajo. Y cuando dice, ¿qué pues de esos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El fariseo no iba a decir, pues el samaritano, hermanos, orgullo no lo iba a dejar. Entonces él dijo, el que usó con él de misericordia. Y el Señor Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, es que en el Antiguo Testamento nos enseña cómo debe ser nuestro trato con nuestro enemigo. Debemos de ver ahí, y ahí nos lo enseña. Incluso, hermanos, desde el Antiguo Testamento estaba indicando cómo deberíamos tratarlos a nuestros enemigos. Y Éxodo 23, 4 al 6, voy a dar lectura, dice que si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélvele a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado? Si falta, ayudarás con él a levantarlo. Podemos darnos cuenta, hermanos, que ahí ya estaba escrito lo que el Señor Jesús dice en el Nuevo Testamento. Ya estaba escrito. Ahora, Proverbios 24, 17 dice y 18, cuando cayere tu enemigo, no te huelgues, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Y uno, hermanos, ¿cómo le dice uno a su enemigo? Si usted ve a su enemigo que le pasa algo así, ¿qué dice? Qué bueno, se lo merecía. Y eso fue poco, merecía más. No,
Porque dice, porque Jehová no lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Proverbios 12:21. Si el que te aborrece tuviere hambre, estamos leyendo el Antiguo Testamento, hermanos. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Y ahora el Señor Jesús nos dice en San Mateo, nuestro texto que leímos, 5:44, mas yo digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué quiero que noten, hermanos? Que el Señor Jesús trae algo nuevo. ¿Está echando abajo la ley? No. Ese era lo que Él está diciendo, hermanos. Era la enseñanza del Antiguo Testamento. Ahora algunos preguntarán, y esto no quiero dejarlo, hermanos, porque algunos dirán, bueno, ¿cómo vamos a compaginar, cómo vamos a poder entender aquellos pasajes donde el Señor manda a su pueblo a acabar con otros pueblos? ¿Cómo armonizamos estos pasajes? Si aquí dice amad a vuestros enemigos y Él manda en otros textos, pues que se debe de acabar con otros pueblos. Mire, como por ejemplo Deuteronomio 7:1-5, habla de una destrucción total. No les voy a dar lectura, ustedes pueden leerlo. En Deuteronomio 23:6 dice, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Aquí habla de los amonitas y de los moabitas. Y en Salmos 69, 22 y 28, hermanos, vemos a David. Vamos a leer Salmo 69 con la ayuda del Señor. Porque tenemos que entender esto, porque algunos dicen, no, pues es que en el Antiguo Testamento dicen que, y ahora que acabara yo con mis enemigos. No, vamos a ver Salmo 69. ¿22? Amén, gloria a Dios. Salmo 22, 28, 22 al 28, pero dice, sea su mesa delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para ver y haz siempre titubear sus lomos, derrama sobre ellos tu ira, el furor de tu enojo los alcance, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan el dolor de los que te llegaste. Pon maldad sobre su maldad y no entraren en tu justicia. Y bueno, hermanos, ¿cómo podemos, si usted sigue leyendo hasta el 28, cómo podemos entender esto con amar a nuestros enemigos? El pueblo de Israel, hermanos, era una nación teocrática. ¿Qué es esto? Era gobernado por Dios. Él es el Señor, Él es el Rey. Pero muchas ocasiones Dios usa, hermanos, o usó Israel, ¿para qué? Pues para ejecutar sus juicios sobre naciones que habían alcanzado, hermanos, una maldad tal que, hermanos, que era necesario su exterminio. Por eso, hermanos, nos menciona en la palabra de Dios, bueno, al menos 2 naciones que Dios manda exterminar completamente. 2 naciones que Él manda exterminarlo, acabarlos completamente. Las naciones que habitaban en Canaán, la tierra prometida. Hermanos, habían alcanzado un gran grado de maldad tal, hermanos, que podemos leerlo en Levítico 18, el grado de maldad. Ahí nos mencionan que estos pueblos, hermanos, el pecado horrible que ellos cometían, ponían entonces en riesgo la integridad del pueblo de Israel. Y en ese contexto era, hermanos, que se mandaba exterminarlo. Pero sin antes, Dios estaba dándoles oportunidad a ese pueblo. Dios les dio oportunidad, pero no se arrepintieron. Y los mandó a exterminarlo. La otra nación son los amalecitas. Este juicio se dio en los días de Moisés, que se dijo que pues, los amalecitas tenían que ser destruidos en los días de Moisés. Pero hermanos, se ejecutó hasta 50 años después. De nueva forma vemos la paciencia de Dios, vemos la misericordia de Dios. Y después llegó el juicio. Hermano, el texto que estamos viendo sobre el trato que debemos dar personalmente es aquellos a que nos hacen mal.
y otra muy distinta, la aplicación de la justicia divina de Dios. Esa es muy diferente. Podemos ver al rey David, hermanos, cuando él habla de sus enemigos. Y uno dice, no, pues el rey David está hablando de sus enemigos. A ver, bueno, él decía, hermanos, eso porque eran enemigos de Dios. Y él en el Salmo 139, 19 al 20 dice, de cierto, oh Dios, matarás al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos, no dice contra mí, contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No tengo en odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me conmuevo contra tus enemigos. Aborrézcolos con perfecto odio, téngolos por enemigo. Hermano, es importante ver esto porque nos puede llevar a pensar como los fariseos, que tomaban estas partes de las sagradas escrituras y poder decir, Señor, no sé, mata a mis enemigos. Puedo tomar estas partes y decir, mira, pues David decía, pues acaba a mis enemigos, y uno puede tomar así y sacarlo de ese contexto. Pero hermanos, nos está hablando de algo personal. Ahora, hermanos, es por eso que tenemos que entender a qué se refiere esto de enemigos, porque no vaya usted cuando cante ese canto de que cuando dice derribaré a tus ¿qué? Enemigos, y uno dice, sí, Señor, derríbalo porque de verdad ya me cansó. ¿Y quién es tu enemigo? ¿Y en quién piensas? Y tú podrás decir, los buscarás y no los hallarás. Y volteas, gracias a Dios ya no vino. Ya no vino. Gracias a Dios. Y podemos entender esto así. Si así lo hacemos, entonces estamos entendiendo, hermanos, y enseñando lo mismo que los fariseos. Cuando él dice, amarás a tu prójimo, pero nos dicen, aborrecerás a tu enemigo. Hermano, Dios nunca ordenó esto. Aborrecerás a tu enemigo, Dios nunca ordenó esto. Entonces un judío pensaba, si Dios manda a amar al prójimo, y él decía, bueno, pero ¿quién no lo es? Entonces él no es mi prójimo. Él no es mi prójimo, y por lo tanto, pues, ¿debo de amarlo? No lo debo de amar. Y alguien diría, hermanos, acomodaría muy bien esto, porque él diría, bueno, hermanos, ámense entre ustedes, nada más entre nosotros, a su prójimo. Pero el de allá afuera, no, el de allá afuera, ese no es mi hermano, ni a primo llega. ¿Cómo no va a estar? Voy a amarlo. Debemos, hermanos, de tener cuidado. Es amarnos, pero amar a nuestro prójimo. Un día iba yo conduciendo, hermanos, y no le digo atrás de quién, pero iba atrás de un conocido, y para saludarlo iba silbándole atrás, y me acercaba y silbándole atrás. Iba yo con los vidrios arriba, entonces se orilla y yo paso, y asoma la cabeza y saca y me dice un montón de cosas, y bajo el vidrio y me ve, perdón, discúlpame. Dice, no, perdón, no, es que no. Hermanos, así debería ser nuestro actuar. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Hermano, esto es lo mismo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, es lo mismo. ¿Por qué? ¿Tenemos un Dios diferente? No, hermano, es el mismo Dios para aquellos que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, es un Dios malo, no tenía misericordia. No, es cierto, hermanos, Cristo nos trajo una revelación más clara, pero no contradice el Antiguo Testamento, no lo contradice. Por eso el Señor Jesús, ahora vamos a ver lo que dice con el trato que debemos dar a nuestros enemigos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hermanos, si nosotros decimos ser cristianos,
¿Usted se dice ser cristiano? Pues esa es la manera de cómo debe de comportarse con quien a usted lo aborrece. Debe procurar ¿qué? Su bien. El Señor dice que si alguien te hace mal, ¿qué debes de hacerle? Lo mismo. Pero no tendemos a eso. Si alguien te hace mal, debes de hacerle bien. El amor del cual el Señor se refiere aquí no es, hermanos, un sentimiento. El Señor no dice, bueno, si tú sientes amar a tu enemigo, pues hazlo. Pero si no, pues bien merecido se lo tiene. No, amad a vuestros enemigos. ¿Y cómo? Bendecid a los que maldicen. Y la idea, hermano, es, háblale con bondad. Háblale con bondad, aun cuando Él te ha hablado duramente. ¿Usted habla así con bondad? Cuando alguien le habla duramente, ásperamente, ¿usted se dirige con bondad? Por eso dices 1 San Pedro 3, 8 y 9, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que posáis bendición en herencia. Hermano, nosotros somos distintos. Somos distintos. Somos cristianos. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en 1 San Pedro 2:23, que cuando le maldecían, hermano, no retornaba maldición, era perfecto. Nosotros tan imperfectos, y entre más imperfectos, más respondones. No retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Y uno cuando padece, cuidado, sino remitía la causa al que juzga justamente. Nuestra lengua, hermano, no debe de ser un instrumento de venganza. No, bendecid a los que maldicen. El Señor Jesús dice que, hermanos, que nosotros tenemos que llegar más lejos, hacer bien a los que aborrecen. Tú debes de procurar el bien. Ahora, no solo a los que te tratan bien, no, sino a los que han manifestado de una forma u otra que no te pueden ver, que no te soportan. De esos, de aquellas personas que se nota que no eres de su agrado. Hermanos, porque se nota, ¿o no? Y uno dice, sí. Bueno, hermanos, es de los que entonces nosotros debemos de hacerle ¿qué? Bien. De los que huyen de ti, de los que se van por otro lado. Hermanos, tienes que hacerle bien. Tú dices, bueno, es que hermano no se deja. Yo voy por acá y agarra y se va por allá, me da la espalda. Pero cuando estén de tu alcance, hazle bien. Hazle bien. Hermanos, porque la palabra de Dios dice, orad por los que ultrajan y os persiguen. Uno puede decir, sí, orar por los que ultrajan. No, pues yo ya oré un montón por ellos para que el Señor se lo lleve. ¿O qué dicen algunos? No, dicen, ¿te lo lleva, Señor? ¿O te lo mando? No es eso de lo que está hablando el Señor, de que orar por ellos, no. Hermanos, es orar por su bienestar, por el bienestar de su alma. Incluso podemos pensar, llegó a enfermar. ¿Y uno qué va a pensar? Si enfermó tu enemigo, ¿qué vas a pensar? Pues, ¿para qué me dice a mí de cosas? Mira ya lo que le pasó. Qué bueno para que aprenda. Eso le pasa por odiarme. No. Usted tiene que orar al Señor, que el Señor obre, que lo sane y que venga en reconocimiento al Señor. Si tú eres cristiano y llevas ese nombre como cristiano, te conocen como cristiano, así debes actuar. Hermanos, debemos entender que ellos nunca van a vernos a nosotros como sus amigos, no lo van a ver así. Ellos, hermanos, lo van a ver a usted como su enemigo, pero usted debe de verlo como su prójimo,
como su prójimo. Debemos entender que una persona que odia, hermanos, ¿por qué odia? ¿Porque conoce la verdad? ¿Porque han sido abiertos sus ojos? No. Si una persona odia, hermanos, es normal que responda así, ¿o no? Sí, es normal que responda así. Nosotros tendríamos que tener compasión de aquella persona. Compasión. Este es el sentir de un cristiano, hermanos, que ame a su enemigo. No, hermano, debe mirarlo, dice la palabra de Dios, que orar y a los que ultrajan y os persiguen. Pues usted debe de orar por ellos, debe hermanos, de pedir misericordia por ellos. Nosotros debemos de tener compasión de ellos, porque ellos no pueden actuar como compasión. ¿Usted va a hacer lo que actúe con compasión? Va a decir, ten compasión, sé tolerante. A un cristiano le puede decir, pero a una persona que no ha sido regenerada, oye, ten compasión, sé tolerante. No, porque no tiene a Cristo. El Señor, Él le pide esto, hermanos, a los suyos, a usted. A usted que se dice ser cristiano. ¿Por qué? Porque usted tiene la ayuda del Señor, ¿o no es así? Sí, tenemos la ayuda del Señor, hermanos. Tenemos la ayuda del Señor. Y el problema de ellos, hermanos, el problema no es que lo odien a usted. Ese no es el problema. El problema, hermanos, es que no conocen a Dios. Y van camino ¿a dónde? Al infierno. El Señor Jesús, orando al Padre, decía, Padre, acábalos. Hermanos, Padre, perdónalos, dice, porque no saben lo que hacen. Si tú profesas ser cristiano, así debes de actuar ante el odio de los demás. Así debes de actuar. Hay dos grupos, hermanos: los que tienen a Cristo y los que no lo tienen. Los que no lo tienen, hermanos, los que no tienen a Cristo en su corazón, ellos maldicen, ellos ultrajan, ellos persiguen. Pero los cristianos bendecimos, hacemos bien y oramos por ellos. ¿Se da cuenta? Pregúntese sinceramente, ¿a qué grupo perteneces? ¿A qué grupo perteneces? Unos son hijos del diablo y otros son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, y los hijos de Dios, hermanos, si los hijos se parecen a su padre, nosotros, ¿a quién tenemos que parecernos? Pues a nuestro padre. ¿Quién es su padre? Porque si es Cristo, hermanos, si es nuestro Dios, entonces nosotros debemos reflejar así en cierta medida el carácter de nuestro Dios. ¿Qué tanto está reflejando? Para que seáis hijos de vuestro Padre, dice, que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y lleva sobre justos e injustos. La idea no es que al hacer esto seremos hijos de Dios. No, esa no es la idea. Haz esto y vas a ser hijo de Dios. No, esa no es la idea. Más bien, actuando de ese modo, hermanos, manifestaremos al mundo cuál es el carácter de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es el carácter de Él? Que hace salir su sol ¿sobre quiénes? Sobre malos y buenos. ¿Se da cuenta? Y Él es perfecto, Él es santo. Y aún así, hermanos, hace salir su sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Nuestro Dios hace con su sol y con las nubes, con su nube, lo que a Él le plazca. Hay personas que hacen mal y Dios ya, hermanos, no hace salir su sol sobre él. Lo hace. Él está haciendo mal, Él hace bien. Hermanos, ¿es este el carácter que a usted lo distingue? El versículo 46, porque si amares a los que aman, dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Hermanos, ya vimos que los judíos veían a los publicanos como unos ladrones. Los publicanos eran de lo peor. Pero entonces el Señor Jesús dice, si tú solamente amas a los que te aman, a los que pues les caes bien y te cae bien, pues estás en el mismo nivel que un ¿qué? Publicano. ¿Ese es tu nivel? El Señor Jesús dice eso, ¿no eres capaz de amar a tus enemigos? Si tú no eres capaz de amar a tus enemigos, hermanos, eres un publicano. Tu carácter es el mismo de ellos.
No haces más, estás al mismo nivel. Versículo 47, y si abrazáis vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hermanos, los que no conocen a Dios, y si decimos así, los que no conocen a Dios, cuando alguien los saluda con amabilidad, ¿ellos cómo responden? Igual, con la misma amabilidad. Pero un cristiano es distinto. Puede amar a aquellos que lo aborrecen. Usted saluda o alguien lo saluda o no le contestó y le dijo algo grosero. ¿Usted cómo va a reaccionar? Igual, grosero. No. Amar a aquellos que lo aborrecen. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sabemos, hermanos, que en esta tierra no alcanzaremos la perfección, pero es nuestra meta. Es nuestra meta avanzar cada vez más porque nuestro Padre es perfecto. Ahora, usted que está en esta lucha, no se rinda. Yo le invito a que no se rinda. A veces nuestro corazón quiere relucir el no amar a alguien que nos ha hecho mal y que tal vez nos siga haciendo daño. Pero tenemos la ayuda de Cristo. No puedo dejar en usted esta carga y decir, los cristianos no tienen esta lucha. No, tenemos esta lucha. Y usted lo sabe muy bien. Tenemos esta lucha. Pero por eso hoy podemos venir a las plantas del Señor y decir, Señor, ayúdame. Tú me lo demandas, pero no me lo demandas y ahí búscale cómo le haces. No, tú también me das de tu ayuda. Tú eres el que me va a ayudar a amar, así como Cristo ama. Por eso es que venga mejor hoy a las plantas del Señor. Ahora usted que está sin Cristo, tú dirás, esto es imposible de alcanzar con nuestras propias fuerzas. Y es cierto, es imposible. Amar a mi enemigo, al que me ha hecho daño, amarlo, es imposible. Pero por eso vino el Señor Jesús. Y si tú te rindes delante de Él, vienes en arrepentimiento y fe, Él te va a ayudar. No endurezcas tu corazón. De verdad, no endurezcas tu corazón, amigo. ¿Quieres tener este carácter? Solo en Cristo pues se podrá. Ven. ¿Por qué quieres dejarlo para otro día? ¿Por qué quieres decir, después? No, ven. Se le hablaba, por último, hermano, se hablaba ahí en el mercado de Jamaica a un señor fuerte. Y siempre se burlaba de mí porque veía que iban al templo y decía, ¿para qué vas ahí? Ahí nomás tu pastor te saca tu dinero. Y así me lo decía, tu pastor, y no nomás ahí suavecito, tu pastor allá te está sacando tu dinero, se está haciendo rico con tu dinero. Y le hablaba yo de la palabra de Dios, ¿no? Me acercaba a él y digo, un día usted va a dar cuenta delante de Dios. Y conste, le dije, se le está hablando y lo estoy invitando, puede ir al templo, está allá. Yo no voy a dejar mi dinero ahí, estoy loco. Y tuvo una caída, se pegó en la cabeza, creo que entró en coma y ya murió. Sano el hombre, fuerte. Hoy se te habla el Evangelio. ¿Por qué lo rechazas? Y si usted que tiene a Cristo, ¿por qué no venir delante de Él, Señor, ayúdame a amar a mi enemigo? Ayúdame. No puedo. No cabe en mi cabeza amar a aquel que me ha hecho mucho daño y me siga haciendo daño. De pie. Y venimos delante del Señor. No puedo solo, mi Señor, obedecer tu dulce voz, pero yo sé que débil soy, no puedo solo, mi Señor, pero yo quiero ver de tu gloria la eternidad. Quiero ser uno más de los que tengan de tu paz. Dame tu mano y fiel, por tu camino iré. Dame tu mano y fiel.
podemos solos, Señor. Podemos ver tu palabra, Señor, que nos habla tan fuerte. Ayúdanos a no rebajar, Señor, el alcance que tiene, Padre. Ayúdanos a amar, Padre eterno. Es tu palabra y no los demandas tú, Señor. Si es que somos cristianos, somos tus hijos. Porque un hijo tuyo seguirá la huella de Cristo. Ayúdanos, Padre. Tú sabes cuánto, Señor eterno, a muchos de tus hijos y no a todos, Padre, les han hecho daño. Pero tú eres bueno, Señor. Hemos alcanzado misericordia y que delante de ti podamos, Señor, estar en paz y amar, Señor, a aquel que nos ultraja, Señor, aquel que me aborrece, que nos aborrece. Ayúdanos, Señor, a ir más lejos, Padre. ¿Qué de más hacemos amar a aquel que nos ame, que nos ama, o aquel que nos cae bien? ¿Qué de más estamos haciendo? Nosotros, tú nos demandas algo más. Ama a aquel que te ha hecho daño, ámalo y hazle bien. Señor, no podemos solos, Padre, tú lo sabes. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de tus hijos y tú sabes quién tiene enemigos, Padre. Pues hoy hemos aprendido en tu palabra que debemos amarlo, Señor. Nos vamos a enfrentar esto, Señor, al ir al trabajo. No sé en qué momento, Señor, pero ayúdanos a actuar conforme a tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entender que sus ojos no han sido abiertos y por eso actúan así, Señor. Guarda el corazón de tu iglesia, Padre, porque qué triste sería que entre nosotros fuese así. No, Padre, no hablo de eso, Señor, porque entre hermanos, Señor, sabemos que tú estás obrando en cada corazón, Padre eterno, y tú eres nuestro Dios y estás con nosotros. Padre mío, en el nombre de Jesús, dejo en tus manos la vida de tus hijos. Vamos a salir, Señor, vamos a ir a casa. Llévanos con bendición, que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad de darle gracias a Dios. Va a anunciar.